Quiero saludar a Manuel Díaz, analista político, columnista de México. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, señor Díaz. Un gusto tenerlo de nuevo. Placer. A ver. Bueno, la presidenta Sheinbaum, ¿sabe qué me llama la atención? El tono del mensaje del presidente Trump en su red social. No suele ser no suele reconocerle al otro con quien está discutiendo o negociando. No suele dar las gracias ni reconocer el trabajo conjunto ni el esfuerzo que le está reconociendo a la presidenta Sheinbaum. Creo que han funcionado esas conversaciones, ¿no? Han funcionado las conversaciones, pero han funcionado las acciones. 10,000 militares a la frontera, Claro. Una detención de migrantes, un control humanista de ellos, la incautación como nunca de fentanilo, 29 capos que se entregaron a las autoridades de los más buscados, incluyendo Camarena, que se le buscaba por haber matado a un agente de la DEA, toda una serie de acciones en torno a no caer en la provocación, no poner aranceles espejo, como mucha de la sociedad mexicana llama a que pongamos también aranceles. Es algo no recomendable, no factible, por lo menos desde mi punto de vista. Y un tono, como a él le gusta, de esperar, de conciliar, de señalar los errores sin acusar directamente, de mencionar que las armas vienen de Estados Unidos también, de mencionar que ellos tienen que trabajar en su consumo, de mencionar que es un problema de colaboración y también de darles a entender que los aranceles y que el comercio no tienen nada que ver con estos temas políticos. Creo que le ha gustado. La presidenta ha sabido manejar a Trump de alguna manera, aunque es un hombre que no se le puede predecir nada y nos tienen una incertidumbre porque aplazar un mes es dejarnos en la incertidumbre, pero hay una diferencia. Ahora ya señala el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México como que en este mes las fracciones, los productos que contienen este tratado ya están exentas. ¿Qué significa esto? Que nos está diciendo por dónde va a ir. Va a poner aranceles globales, esto es un pronóstico con conocimiento, pero sigue siendo pronóstico, y va a respetar el TEMEC. Y lo tiene que respetar porque su propia industria se lo está demandando. Su propia industria está muy activa en cabildear para que quite estos aranceles que se los ponen sus propias empresas que están aquí en México y que exportan sus productos, sus patentes, sus marcas a Estados Unidos. Usted ha dicho, yo pienso lo mismo en relación a esto, pero usted ha dicho la presidenta ha sabido manejar a Trump y yo creo que sí. Es decir, cuando le decía las llamadas han funcionado, pero por supuesto que han funcionado las acciones. Es decir, la presidenta Sheinbaum ha hecho lo que no hizo el presidente López Obrador, digamos, en su periodo. Pero es que hasta hace 2 días no importaban ni los 10,000, ni la incautación de fentanilo, ni nada por el estilo. Es decir, en la conversación de hoy, ella tuvo que manejar, explicar, no sabemos qué pasó, pero algo pasó. Y cuando Sí, cuando yo recuerdo, por ejemplo, a López Obrador y veo a la presidenta Sheinbaum, hay una diferencia, ¿no? Sí hay diferencia, pero también recordemos que López Obrador cedió en todo. Mandó también a la Guardia y prácticamente aceptó ser el tercer país para recibir a los refugiados y pues le fue y le aplaudió en la Casa Blanca. Hay una foto histórica donde está López Obrador aplaudiéndolo, pero Trump no tuvo las palabras que tuvo para la presidenta Sheinbaum como las que tuvo el día de hoy. Yo creo que el comparativo correcto, si puedo mencionarlo, es con Joseph Trudeau. Y Joseph Trudeau no solo le marcó, fue a verlo, a Mar-a-Lago, a Sí. su residencia, cenó con él, lo maltrató como no tuvo ninguna idea. Claramente le puso los aranceles recíprocos, espejo que se llaman en la industria, o sea, que es poner aranceles en un país y en otro país también los pone. Sí. Y lo que hizo Trump es decirle, perfecto, me pones 25, pues te pongo otro 25, nos voy con 50, no le tomó la llamada, le llamó gobernador, no primer ministro. Entonces yo creo que la diferencia la podemos ver ahí. Aunque los intereses que tiene con entre Canadá y Estados Unidos son distintos a los de México. Canadá es competidor directo con
Estados Unidos, nosotros somos maquiladores, somos su mano de obra calificada Claro. que les hace y les trabaja en sus fábricas principalmente. Bueno, ahora creo que es el comparativo correcto, como usted señala. Eh, bueno, pero eso es el arte de la política, ¿no? Eso es conciliar, eso es saber exactamente cuándo se golpea y cuándo no, y a quién se golpea y a quién no, en qué momento hacerlo. Yo, la verdad que le tengo que decir que además fui una crítica en campaña de la presidenta Sheinbaum, pero me ha sorprendido su manejo político con el presidente Trump. Sí, y sobre todo porque hay un elemento que me gustaría añadir. Claro, Hay una presión muy fuerte de la línea dura de su mismo partido, de su mismo movimiento, que le exige que tome medidas más drásticas. Pero también la oposición. Hay un discurso histórico del senador Anaya donde dice que se tienen que poner aranceles quirúrgicos a los sectores vulnerables de Estados Unidos para que los productos que llegan a México también paguen aranceles. Yo no estoy de acuerdo con eso porque nosotros tenemos una dependencia alimentaria y en muchos sectores de Estados Unidos y le pondríamos este costo extra, estas cuotas compensatorias adicionales, se las podríamos a los más pobres y las pagaría nuestra gente. Ella resistió de ambos lados. La gente está pidiéndole que tome más medidas, hay una presión, pero ella ha sabido tener paciencia, usar un lenguaje no confrontativo y lo ha logrado. Yo también he sido muy crítico de ella. Como ciudadano no podemos olvidar estas reformas que están destruyendo instituciones, que están quitando contrapesos, pero en esta no nos queda más que aplaudirle porque claro. va dando resultados muy importantes y qué bueno que está sacando su presidencia después de 5 meses. Estamos viendo que tenemos una líder capaz y se está mostrando como tal. Habíamos visto, y lo voy a decir con el mayor de los respetos, una mujer que llevaba la agenda de su antecesor. Hoy ve una agenda propia, sobre todo en el combate al crimen organizado. Coincido absolutamente, absolutamente con usted. Además, creo que algunos de mis productores me comentaban en algún minuto que las encuestas reconocen este trabajo que está haciendo y que se visualiza en la aceptación de los mexicanos en torno al manejo particular de esta circunstancia con Estados Unidos. Sí, la popularidad es grande. Yo ayer estaba en una cena, en una comida con empresarios intelectuales mexicanos. Y prácticamente toda la mesa había un consenso que yo no había escuchado jamás de que lo estaba haciendo bien. Y eso que todavía no existía la llamada de hoy en la mañana. Entonces vamos a ver y esperemos que de aquí tome su presidencia y tome el control de mucha gente que se le está revelando al interior de su partido y su movimiento, y que esto de veras muestre la gran alegría que nos da a todos los mexicanos y al mundo que una mujer nos gobierne y nos empiece a gobernar de la manera que esperamos los ciudadanos. Y ahí están las encuestas. Pues ojalá, ojalá, y así sea. Y sobre todo, señor Díaz, que dibuje su perfil propio. Porque no tiene que ser, como usted dice, el de las primeras semanas que se confundía con el accionar de López Obrador, sino que vaya dibujando su propio perfil de lideresa y bueno, ya verán los mexicanos si lo aceptan o no, pero que tenga su propio perfil para gobernar y pueda dejar su huella propia y no la que le marcó el presidente antes de irse. Hoy es presidente López Obrador. Es correcto y vamos a ver si esta diferencia se ve el domingo. Hay mucha crítica que por qué llamó a una concentración masiva, que por qué en el Zócalo muy al estilo de López Obrador. Pero tenemos que entender los mexicanos que hay un movimiento muy radical de gente muy dura atrás de ella, que fue la que la ayudó y la impulsó a llegar a la presidencia, que se le tiene que dar lo que piden, un poquito de nacionalismo, un poquito de gritos en el Zócalo, un poquito de festival. Pero yo sí creo que el domingo vamos a ver la verdadera marca entre la presidenta y su antecesor. Vamos a ver si el discurso cambia, vamos a ver cómo dice las cosas, vamos a ver qué datos da, pero sobre todo vamos a ver si va a seguir con las acciones que requiere nuestro país, no solo porque nos las pida y nos las exige Estados Unidos, sino porque es necesario
que combatamos el crimen, que éramos presas y estábamos secuestrados por el crimen organizado y que se empieza a ver este combate. Es necesario también que a nuestros hermanos migrantes los tratemos con más dignidad, no los dejemos pasar con estas extorsiones de las que son víctimas por nuestras propias autoridades, sí, que me da mucha vergüenza como mexicano, que tenemos mexicanos que migran este trato. Tenemos que llegar y tenemos que hacer estas cosas y recobrar la institucionalidad y recobrar el Estado mexicano, porque ahorita en estos primeros meses parecía una anarquía, donde parecía más que gobernar, parecía vengarse y obedecer todo lo que se le había impuesto. Entonces creo que es un buen día para México. Sigue la incertidumbre, pero tenemos mucha esperanza de que esto se convierta en una coyuntura que lleve a una verdadera presidencia y sobre todo que empecemos a resolver los problemas que nos acosan en el país y nos aquejan. Pues ojalá y así sea para el bien de México. Señor Díaz, gracias por acompañarme estos minutos. Un placer, un verdadero placer estar con ustedes. Igualmente para nosotros, Manuel Díaz, analista político y columnista.